Hi everyone and welcome to Careers in Quantum. This time probably you have heard this talk early. You can see the recordings in the Cureca YouTube channel. Today, this is in Spanish, so I'm going to switch now. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de carreras y opciones de futuro en las tecnologías cuánticas. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Las diapositivas van a estar en inglés, pero voy a hablar en español. Bueno, voy a empezar hablando un poco de mi carrera, porque para los que no lo saben, pues a lo mejor no es el camino que todo el mundo sigue de estudio física, hago el doctorado en física y después hago algo en cuántica. Tengo un poco esa carrera un poco divergente de lo que se espera y mi mensaje es que si venís de algo que no es puramente física, también podéis trabajar en las tecnologías cuánticas. A lo mejor no ahora, pero en 6 meses, en un año, creo que hemos visto durante esta conferencia que hay sitio para todos. Voy a hablar un poco de la revolución cuántica, de quién está haciendo qué, cuál es el papel que Cureca juega en todo ese ecosistema y después vamos a hablar de los skills, de las competencias en la industria cuántica. Y esto es uno de los temas que ahora están en todas las conferencias, en todos los debates, es el tema de educación, el tema de workforce, del personal y de skills en la industria cuántica. Después vamos a ir a vuestra carrera, vuestro viaje profesional. Os voy a mostrar algunos recursos y bueno, esperemos que tengáis esa noción y algunas ideas nuevas cuando acabemos hoy. Bueno, pues yo soy ingeniera. Como hemos visto en estos días, muchos de los ponentes tienen una carrera en ingeniería. Yo estudié ingeniería aeronáutica o aeroespacial. Bueno, pues una cosa llevó a la otra y yo soy del sur de España, de Extremadura, y me mudé a Madrid a estudiar ingeniería aeroespacial. Yo no conocía a nadie que fuera ingeniero o ingeniera en mi familia. O sea, yo no tenía el típico role model, ¿no?, que se llama. Me fui porque me llamó la atención, gente que me mandó información, lo que pude ver en aquellos entonces en internet. Y bueno, cuando acabé la carrera, la verdad es que empecé a tener diferentes oportunidades, una cosa llevó a la otra, y yo creo que una vez que empiezas viendo oportunidades, ya sea internacionales, ya sea Erasmus, ya sea algo que ves en internet, creo que una cosa llama a la otra y eso desencadena que cada vez vayas viendo más oportunidades. Y eso hace que se abra la mente mucho. O sea, yo no digo que esté mal que te quedes donde estés y que hagas lo mismo. Lo que digo es que las oportunidades están ahí y simplemente con tener los contactos idóneos, con tener la mente abierta muchas veces, pues aparecen oportunidades que no nos imaginábamos. Y así fue como, bueno, de una oportunidad a otra, de estar en diferentes países, acabé trabajando para Airbus en Alemania y en Francia, pero vivía en Alemania. Y aquí veis este helicóptero, que es un helicóptero gigante, y yo empecé a trabajar con ese helicóptero cuando empecé en puramente lo que es ingeniería, en diseño. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Acabé un poco más en la parte de management, de gestión de proyectos cada vez más grandes. Llegó un momento en el que, como sabéis, Airbus es una empresa grande y yo quería tener esa visión general de la empresa. Entonces me fui a lo que se llamaba el Resource Management. Y esto lo digo porque esta parte de gestión de recursos estratégicos es muy parecido a lo que estoy haciendo ahora en tecnologías cuánticas. Y esa conexión, pues realmente no la había visto hasta que uno se pone a pensar en esa carrera profesional y ves que sí que hay conexiones. Pero bueno, vamos a hablar un poco más en detalle de cómo fue eso. La cosa es que yo no tenía suficiente con trabajar a tiempo completo. En mi tiempo libre estudiaba física. Y yo creo que hay mucha gente hoy que en su tiempo libre está estudiando computación cuántica o física general y, ¿por qué no?, ¿verdad? Un hobby como cualquier otro. Pero en un momento personal de mi carrera, reflexioné qué era lo que quería hacer y me di cuenta que yo estaba
todo el tiempo que tenía libre lo estaba gastando estaba realmente siempre con la física cuántica, y eso me hizo pensar qué es lo que quiero hacer con mi vida y dije, ahora mismo lo que quiero hacer es algo que tenga que ver con la cuántica. Y si tengo que seguir después en Airbus o en otra empresa en el futuro, eso ya vendrá, pero ahora lo que quiero hacer es esto. Fue como ponerme digamos, ese goal, ese hito en mi carrera a corto plazo. Y así fue como decidí que quería cambiar mi carrera y me mudé a Glasgow, en Escocia. La cosa es que eso no fue una cosa de decir, quiero hacer física cuántica, mañana me mudo. Casi 2 años pasaron desde que yo decidí que quería cambiar mi carrera de ingeniería aeroespacial a la física cuántica hasta que tuve esa oportunidad. Tuve muchas objeciones, mucha gente que me dijo no, gente que me dijo, pero los ingenieros no sabéis matemáticas, gente que me dijo, pero tú has visto libros con fórmulas. Bueno, tengo muchas historias para contar, pero al final conseguí esa oportunidad gracias a contactos y a mucho networking, que recalco que es muy importante. Y bueno, pues hice un máster de investigación, hice mi doctorado en Glasgow. Durante ese tiempo, claro, al haber venido de otra carrera, de otro background, pues yo quería realmente saber más. Y entonces me metí mucho en divulgación, quería ir a todas las conferencias y eso me ayudó mucho a lo que después vino. Entonces, lo primero que quiero deciros es que es eso, que penséis en los hitos a corto plazo. Por supuesto, a lo mejor a largo plazo, si os digo, ¿qué es lo que queréis con vuestra carrera? Yo quiero ser millonario y tener un Ferrari. Me parece muy bien, pero hay que ser realistas y vamos a empezar con a lo mejor en 1 año, en 3 años y después ya a largo plazo. Si pensamos en el ecosistema cuántico o en el ecosistema de cualquier tecnología realmente, tenemos a la academia, a los investigadores que hacen ciencia, que es lo que vimos en el día 1 de esta conferencia Quantum Latino, que vimos muchísima ciencia de muy alto nivel. Después tenemos a la industria, ya sea las startups que se han formado de ese mundo académico, como vimos en el panel de ayer. Tenemos los usuarios finales, como vimos en el panel de ayer. Tenemos también gobierno, y ayer vimos también a gente de gobierno que pone al final el dinero, nos dice de dónde podemos coger el dinero para que esa ciencia pueda crear una nueva industria. Y después está el público general, y estoy seguro que hoy hay gente del público general que está aprendiendo a través de Quantum Latino sobre este ecosistema emergente. La diferencia del ecosistema cuántico es que se basa en la física cuántica. Y hemos visto que la cuántica es diferente, y es así. ¿Por qué? Pues porque cuando somos pequeñitos nadie nos enseña la física cuántica. Nosotros nos enseña pues, la velocidad, la física clásica, la estática, la dinámica, pero no estamos preparados para pensar a la escala cuántica. Entonces, cuando venimos con esto de lo cuántico, pues o da miedo o parece muy difícil. Y no lo es, o sea, realmente son vectores, son matrices, es álgebra lineal y es un poco de visión abstracta, pero estoy seguro que si estáis aquí, ya sea lo que sea que hayáis estudiado antes o hayáis hecho con vuestra carrera, esa visión la tenéis. Y bueno, estoy segura de que sabéis que la tecnología cuántica no es una cosa nueva. Tenemos transistores en nuestros ordenadores, tenemos láseres, tenemos fotodetectores, incluso la resonancia magnética. Todo esto está basado ya en tecnología cuántica. Ahora, si pensamos en un láser tenemos muchos fotones. Si pensamos en un transistor, por un transistor pasan muchos electrones al mismo tiempo. En la resonancia magnética estamos hablando de los núcleos de muchos átomos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que estamos hablando de la tecnología cuántica. Y hemos visto mucha ciencia el día 1. Hoy voy a presentar esa visión más general de todo lo que está pasando y en qué se basa todo esto. Pues lo que ha pasado es que en las últimas décadas los científicos han pasado de poder controlar muchos átomos, muchos fotones, muchas partículas, a coger uno o una partícula y controlarlo. Y ese control hace que se pueda diseñar nueva tecnología basada en ese control. En vez de muchos fotones que hay en un láser, cogemos un fotón o cogemos un número discreto, pequeño, de fotones y podemos tener un control que da lugar a una computadora cuántica basada en fotones, que hemos visto que hay empresas que hacen eso. Todo esto es lo que está creando lo que se llama la segunda revolución cuántica.
Y es que es verdad que el futuro va a ser cuántico, igual que el presente lo es. Y bueno, hemos visto que no solo es computación cuántica, hemos visto muchas charlas sobre comunicación cuántica, está la simulación cuántica, imagen y sensores. Y sensores es una parte en la que comercialmente es la que está más cerca de decir, hay un mercado, porque ya hay sensores que se pueden comprar. Ahora mismo, realmente puedes comprar un ordenador cuántico, pero no hay un ordenador cuántico. Pero un sensor, puedes ir, lo compras. O sea, hay un mercado que está evolucionando y que a diferentes escalas, dependiendo de la tecnología, va a estar disponible para la sociedad. Si pensamos en cómo funciona este proceso de ir desde el mundo académico, o sea, de la ciencia, al momento en el que tengamos pues, un negocio, un mercado, pues se identifica la oportunidad, en este caso, ese control de las partículas a la escala atómica nos da la posibilidad de diseñar una nueva tecnología. Si ponemos más dinero en esa ciencia básica, podemos desarrollar después, crear ese nuevo mercado. ¿Dónde estamos? En las tecnologías cuánticas. Pues en general estamos todavía en la ciencia básica. Si estamos mirando a todo el ecosistema cuántico de startups y de diferentes empresas, todavía es investigación y desarrollo. Ahí es donde estamos. Repito, hay sensores que se pueden comprar ya, hay cosas que se pueden comprar ya, pero en general estamos haciendo ciencia. Entonces, para todos vosotros que estáis haciendo, por ejemplo, un doctorado en tecnologías cuánticas, podéis seguir haciendo ciencia en una startup. Y eso lo digo porque tengo la sensación que mucha gente piensa que si se va a la industria, dejan de hacer ciencia. Y eso no es así. No en este ecosistema tan emergente que tenemos. Ahora, un poco de historia de cómo ha sido todo el dinero de la financiación pública. Pues hace más de 10 años fueron Canadá y Singapur los dos países donde empezaron a invertir en tecnologías cuánticas, pero de nuevo, en la ciencia. Entonces crearon unos institutos donde esa investigación iba a ser investigación fundamental o aplicada, pero todo con la idea de desarrollar esa ciencia básica para las tecnologías cuánticas. Eso hace 10, 12 años. Después, en el 2013-2014, el Reino Unido fue el primer país que dijo, vamos a lanzar un, un programa nacional sobre las tecnologías cuánticas. Y ahí sí, ahí es Programa Nacional de Tecnologías Cuánticas, que todavía era poner dinero para la ciencia básica, pero la ciencia para dar lugar a la comercialización de la ciencia. Ya empezaba a ser un poco diferente. Y fue en el 2018 cuando empezó realmente esa revolución con la inauguración de la flagship en Europa, que fue como 1 billón de euros para toda la Comisión Europea, y la iniciativa cuántica de Estados Unidos, más o menos el mismo dinero. Y fue realmente ahí cuando se vio que algo estaba pasando en todo el mundo. En China, pues ha habido anuncios de que se están haciendo cosas, hay artículos donde dicen que hay un centro de computación cuántica en el que se han puesto 10 billones de dólares solo en ese centro, pero no hay datos fiables, no hay números que podamos decir esta es la financiación total que China ha puesto. Y Singapur, pues fue como continuó con su programa con algo de financiación. Y a partir de ahí ha sido como es que creo que en el 2020, incluso con la pandemia, era cada mes un país lanzó el programa cuántico. Y en Europa, aparte de la flagship, vemos que había países que lanzaron su propio programa nacional. En el 2021 siguió, o sea, vemos cómo sube la financiación global. Esto lo hacemos alrededor de cada 6 meses, intentamos tener la visión general. Sé que ayer oímos que en Brasil había una financiación en el 2019 de 11 millones de dólares, que era para ciencia básica. Vamos a mirar esos datos y a lo mejor podemos incluir Brasil en el 2019 como que había ese dinero, pero tenemos que verificar que es de la misma clase de financiación que tenemos en los otros países. Y después, esta es la última visión que tenemos, que son casi 30
billones de dólares en el mundo de financiación pública en las tecnologías cuánticas. Es mucho. Ese es el primer mensaje. El segundo es que es solo pública. Si ahora ponemos todo lo que se ha puesto privado, pues imaginaros la cantidad de apoyo que están teniendo las tecnologías cuánticas para que esto siga. Y lo tercero y más importante, ya que estamos en Quantum Latino, es que veis que las zonas de Latinoamérica, como hay otras zonas que también vemos, están en gris, porque no hay financiación pública. Y con Quantum Latino, una de las cosas que queremos es que eso cambie. Escuchamos ayer de los esfuerzos que hay en México, en Brasil. Yo espero que un día podamos poner color en las zonas que aparecen grises en estos momentos. Pero lo bueno es que aunque esas zonas aparezcan grises por la financiación pública, tenemos empresas, tenemos startups, y lo vimos ayer en el panel de discusión, donde tenemos startups en todo el mundo, y eso es muy, muy importante. Y esta redistribución cambia muchísimo. O sea, que ahora en Latinoamérica tengamos casi el mismo número que en Oceanía, eso no ha sido así hace 2 años. Eso es muy importante. La distribución está cambiando. Eso es una de las cosas que vamos a analizar un poco más también. Pero os quiero dar un poco más de información, muchos datos. Es simplemente información para los que no sepáis. Aquí vemos dónde hay empresas, en muchos países. Y eso es otra cosa importante porque no hay que irse a Estados Unidos para trabajar en Quantum. Hoy hemos oído a Mauro presentando desde Ecuador y trabaja para Quantum South en Uruguay. Hay ejemplos, hay mucha colaboración, hay muchas oportunidades. Es verdad que a lo mejor pues, se tarda en encontrar esa oportunidad porque incluso hoy en día todavía, recordad, estamos haciendo investigación y desarrollo, se necesita investigación y a lo mejor se necesita a gente pues, que tenga esas competencias, un doctorado, pero está cambiando y lo vamos a ver. Si pensamos en cómo es esa distribución por sectores, pues sí es verdad que hay mucho en computación cuántica, porque claro, tenemos la parte de hardware, tenemos la parte de software, tenemos los que hacen un poco de todo, pero hay otras cosas. Nosotros trabajamos en educación, tenemos lo que se llaman las tecnologías que forman parte de la supply chain de las tecnologías cuánticas, es decir, empresas de láseres, empresas de sistemas de vacío, empresas de sistemas criogénicos. Para personas que están haciendo a lo mejor una carrera en fotónica, pues pueden trabajar en empresas que al final también están haciendo cosas para tecnologías cuánticas. Es decir, que no solo hay que aprender a programar en computación cuántica para trabajar en tecnologías cuánticas. Y eso es importante porque algunas veces hay que analizar las competencias que uno tiene y ver dónde se pueden aplicar. Vale, pues este ecosistema que os presenté antes, ¿qué pasa? Pues algo que no es nuevo, y es que el mundo académico y el mundo de la industria pues hablan lenguajes diferentes y a veces es difícil que se entiendan. Y eso no es nuevo, pero en Quantum, pues en los últimos años era algo nuevo. Y bueno, de una cosa surgió a la otra y yo me di cuenta que gracias a esa experiencia que yo tenía viniendo de la industria y haciendo mi doctorado, pues yo podía entender a esas dos partes. Y eso fue gracias a networking de nuevo y a gente que me apoyó muchísimo desde el principio con las ideas, pues fue como creé una empresa y soy fundadora y CEO de una empresa del 2019 que jamás hubiera pensado que iba a ser lo que iba a hacer. Pero desde entonces, pues yo estoy muy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy dando soluciones a lo que yo he visto que había necesidades y problemas que simplemente yo había dicho. Hablaba con gente y me decían, esto es un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos. Eso es lo que intentamos hacer y así es el emprendimiento, como lo vimos ayer también en el panel de startups. Pues Cureka significa Quantum Resources and Careers, carreras y recursos cuánticos, y como objetivo, pues crear ese lenguaje común que la cuántica no dé miedo y que todo el mundo esté pues listo a diferentes niveles y dependiendo de lo que se necesite, pero al final lo que queremos es crear valor, crear impacto y que esto sirva, ¿no? O sea, a nivel individual o a nivel de empresa, pues que
que realmente haya un valor a lo que se está haciendo. Pues lo que ofrecemos, pues trabajamos con empresas, trabajamos con startups en todo el mundo, hacemos diferentes actividades de desarrollo de negocio, trabajamos con usuarios finales un poco más estratégico, inteligencia de negocio, y trabajamos un montón cuando pensamos en la parte de skills. Por eso lo que hacemos es tener la parte de educación y la parte de reclutamiento. ¿Cómo funciona? Pues llamamos a nuestra plataforma la plataforma para construir la Quantum Workforce, ¿no? El personal cuántico de ahora y del futuro. ¿Cómo? Pues si hay personas que vienen y no saben Quantum, o empresas que son nuevas en Quantum, lo primero es educación. Y después, pues habrá que pensar en esa estrategia. Si es un individuo que está buscando un trabajo, pues primero es qué necesitas para estar al nivel de otras personas y poder optar a un trabajo. Trabajamos con empresas que están buscando talento por todo el mundo y lo que intentamos, pues, es unir a esas partes las diferentes partes interesadas dentro del ecosistema. Y lo del personal cuántico es una cosa que en los últimos años, pues, ha empezado a ser un hot topic, ¿no? Ha empezado a verse en los medios sociales, en las conferencias, y es que la gente dice, es que hay un problema, es que no hay suficiente talento, es que no encontramos a la gente que necesitamos. Claro, si el número de doctorados que sale cada año en expertos en tecnología cuántica sigue siendo el mismo, hay un montón de gente que va a optar todavía por quedarse en academia. Si cada vez hay más empresas, es que no, ¿de dónde se saca? O sea, la única manera es que haya gente con otras competencias que puedan pasarse a las tecnologías cuánticas. Lo que está claro, como hemos visto, es que el mercado está creciendo. Este número, realmente yo creo que nadie sabe lo grande que es el mercado globalmente, ni menos aún lo grande que va a ser en 10 o en 20 años. Pero lo que hemos hecho ha sido hacer una estimación global de datos que hay de diferentes países y de cómo va creciendo el mercado, trasladar esa estimación en cómo sería el mercado de la fuerza laboral. Es decir, si hay tantas startups y evoluciona de esta manera, ¿cómo creemos que esto va a ser? Y claro, sabemos que una vez que haya computadoras cuánticas, pues entonces va a ser el boom. Entonces, cuando va a haber muchísima necesidad de talento. Ahora sí, cada año pues se necesita más gente. Y lo que hemos hecho, esto es del 2020, hemos vuelto a estimar esto para ver si estábamos muy lejos de la estimación y la verdad es que no estamos más o menos bien situados. O sea que por ahora va bien. Vamos creciendo, pero va a ser realmente un boom, pues eso, en 5, 10, 15 años. En ese momento es cuando necesitamos a gente lista para entrar en el mercado. Es decir, que tenemos que educar a gente que a lo mejor ahora está haciendo primaria o secundaria, está en el colegio. Hay mucha educación que hacer. Pero también necesitamos empezar a educar a gente, a lo mejor como vosotros, que están pensando que a lo mejor un día pueden optar a un trabajo en las tecnologías cuánticas, y es que ese proceso de educación no es una cosa que tarda 6 meses y se está listo para entrar en cuántica. Yo, por ejemplo, sí hice mi doctorado, pero es que yo fueron 2 años simplemente de decir, voy a empezar mi carrera en cuántica. Entonces, es un proceso que hay que tener paciencia, pero hay muchas oportunidades, eso es lo más importante. Entonces, si pensamos en los diferentes niveles educativos, en los colegios ahora mismo lo único que podemos hacer es hacer divulgación. Podemos enseñar a los profesores, a los maestros, enseñarles a hacer actividades de divulgación, y si sois estudiantes en la universidad, intentad hacer divulgación porque es súper importante. Entonces, traer conceptos básicos de física, de lo que es una onda, de lo que es la luz, conceptos básicos, pero empezar a meter algo de cuántico para que los alumnos pues empiecen a escucharlo, porque es verdad que cuando uno empieza a escuchar las cosas desde tempranito, pues ya se sabe que está ahí esa opción. Después, por supuesto, hay diferentes grados de física, pero también hay grados de ingeniería, matemática, ciencia de computación, e incluso escuchamos a alguien que había hecho ecología, creo. Hay muchas maneras de hacer una carrera en cuántica. Pero es verdad que hay cada vez más, hemos escuchado también durante la conferencia, en muchas universidades se va a crear
un máster en Quantum. Esto que tenéis aquí en nuestro paper, que Man in the Cloud, que la habéis conocido esta mañana, hemos publicado hará un mes o así, aquí tenéis una visión global de cuántos másteres solo en tecnologías cuánticas hay en el mundo. Pero esto va a cambiar porque hemos visto durante la conferencia que en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, se van a lanzar másteres en tecnologías cuánticas. Y esto es importante también del mismo paper, donde podéis tener una visión global de recursos, donde hay cursos online, si no podéis o no queréis ir a ningún sitio, desde casa se puede aprender muchísimo. Yo también fui autodidacta para aprender al principio la física cuántica. Hay sitios para hacer cursos con certificación y sin certificación. Hay eventos como este, aún hoy, virtuales, y hay muchísimas oportunidades. Si tenéis alguna pregunta sobre algo de lo que veis aquí en especial, me mandáis un email. Si algo falta también, esto no está completo, y esto está claro que cada mes va a haber cosas nuevas, pero es importante que si hay algo que veáis que falta, que nos lo digáis. Hay juegos, o sea, simplemente pasando el rato se puede jugar a pasar la luz jugar con láseres. Hay juegos muy interesantes para entender cómo funciona. Y hablo de ese porque hay muchas cosas de computación cuántica, pero estoy hablando más de cómo entender cómo funcionan los haces de luz, cosas más básicas. Y tenemos recursos generales a diferentes niveles. Tuvimos la presentación de One Quantum ayer. El profesor Salvador Venegas hace muchas cosas. Es decir, hay muchos recursos. Ese es el mensaje. Y es verdad que para tener hoy en día un trabajo en la industria cuántica, dependiendo de dónde se esté, o sea, también es otra cosa que es diferente si se está en Europa o en América, y en el paper, en el artículo, vais a ver más información de cómo se ha hecho esa división. Si tenéis solo el bachelor y no hacéis nada más, es que va a ser muy difícil que consigáis un trabajo directamente en la industria cuántica. Si tenéis un máster, puede que sí, porque ahí, dependiendo del trabajo en sí, pues puede ser que directamente del máster consigáis un trabajo. Ahora, es verdad que directamente el máster y algo de formación en cuántica específica os va a dar más resultado para obtener un trabajo en la industria. Ahora sí, si tenéis un bachelor o un máster y experiencia en la industria, eso os va a abrir puertas. Y yo lo que he visto, por ejemplo, es mucha gente que está buscando a gente que le da igual que tenga bachelor, máster o PhD, lo que quiere es que tenga a lo mejor 2-3 años en la industria de software, que tengan después un poquito de formación cuántica, digamos, añadida, y eso hace el paquete perfecto para tener un trabajo en la industria cuántica. El doctorado es verdad que como hay mucha investigación y desarrollo todavía en la industria, pues es lo que abre más puertas, pero incluso a veces con el doctorado se necesita otra experiencia para poder optar. Todo depende de dónde se esté y a dónde se quiera ir. Y bueno, a estos niveles de educación nosotros realmente hacemos cosas de divulgación y en colegios tenemos diferentes proyectos en mente y discusiones, pero nosotros estamos al nivel, digamos, de alguien que está listo para entrar en un trabajo o que quiere buscar un trabajo directamente en las tecnologías cuánticas. Ahí es donde entramos nosotros en Cureca. Ahora, la pregunta que supongo que tendréis todos es, ¿pero realmente las empresas están reclutando ahora mismo? Sí. Y es así, o sea, cada 6 meses veis que hay un montón de empresas que dicen, ahora estoy reclutando, cierran, o en otros 6 meses hay otro montón de empresas, y aquí tenéis esto, pues un puñado de empresas que tienen ahora mismo algunas vacantes abiertas en diferentes partes del mundo, y es verdad que a algunos sí que no les importa que la gente trabaje en remoto. Si van a trabajar en un laboratorio, pues que no se puede trabajar en remoto en un laboratorio, pero si se trabaja con algoritmos, pues sí que existe la oportunidad. Y las actividades de las empresas, pues parecido a lo que dije antes. Tenéis los sensores, tenéis la parte de comunicación, la parte de hardware,
de algoritmos y aplicaciones y lo que son esas tecnologías, digamos, que son parte que ayudan a las tecnologías cuánticas como pueden ser láseres y otras tecnologías. Y si pensamos en las competencias que se necesitan, pues se necesitan análisis de datos, se tiene. O sea, si estáis aquí es porque de alguna manera habéis hecho análisis de datos. Seguramente todos tenéis competencias de programación. Una cosa os voy a decir, el lenguaje estrella es Python. Ya me podéis decir que tenéis C, C++, MATLAB, matemática, lo que sea. Python. Es así, o sea, tenéis que tener Python, tenéis que demostrar que podéis trabajar con Python ahora mismo para poder optar a un trabajo en las tecnologías cuánticas. Y después tenemos cosas que son realmente de ingeniería electrónica, o sea, ha habido puestos que no se ha podido encontrar a nadie y es que eran puramente de ingeniería electrónica. ¿Qué pasa? Que a lo mejor a veces, pues necesitan que esa persona esté en un país específico con un pasaporte específico y eso hace las cosas muy difíciles. Entonces, lo que estamos haciendo también es entender cómo está el mercado, cómo podemos mejorar, tener un poco un mercado libre de competencias. Pero claro, si todo el mundo está luchando por un pequeño grupo de personas que son las que tienen esas competencias, pues todo el mundo va a decir, lo quiero yo. Pero es verdad que otra cosa que veo, y lo tengo que decir, es que simplemente porque haya pocas personas con la competencia no significa que se os vaya a pagar un dineral. Y es que veo que hay mucha gente que va a empresas y pide unos salarios increíbles. O sea, pensad que hay muchas startups y empresas que están empezando. Si vais a empresas más grandes, pues a lo mejor la historia es diferente. Pero hay que ser realistas con cómo funciona el mercado. Y es verdad que al final, tarde o temprano, todos vamos a ser de una manera o de otra ingenieros cuánticos. Y ese es el nuevo campo que se está desarrollando. Otra cosa importante es que no es solo la parte técnica. Si me podéis poner en vuestro currículum que habéis hecho algo más, experiencia en industria, que habéis hecho algo que tenga que ver con negocios, que habéis presentado, que pueda yo ver que tenéis competencias de comunicación. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre vuestro currículum y otra persona que haya salido del mismo máster o del mismo doctorado. Es súper importante. Y otra cosa también importante es que no solo tenéis que pensar en roles técnicos. O sea, si os gusta la gestión, si os gusta ventas, marketing, es que os voy a decir que esta semana, hace 2 semanas o así, había 2 puestos para personas que les guste escribir. Claro, necesitan a personas que sean, digamos, fluidas en inglés en este caso, pero, o sea, una persona con un doctorado, pero que le guste escribir. Eso era lo que estaban buscando y es que no se encuentra. O sea, es muy interesante ver cómo funciona este mercado y a veces, pues a lo mejor tú eres la persona que tiene esas competencias que están buscando. Y la pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Pues yo voy a decir que esa no es la pregunta es ¿dónde queréis ir? Entonces, lo primero es que esto no es una carrera a fondo, esto no es una cosa rápida, como ya lo he dicho, se tarda, es una maratón. Y para eso lo primero es entender quiénes somos, qué estudios tenemos, cuál es nuestra experiencia, cuáles son nuestras competencias que nos definen. Y esas competencias es que seguro que las tenéis. O sea, si habéis estudiado física, si habéis estudiado ingeniería, tenéis competencias numéricas, tenéis competencias técnicas. Si habéis presentado en conferencias, tenéis competencias de comunicación. ¿Cómo podéis demostrar que tenéis competencias de liderazgo? Pues a lo mejor, no sé, a lo mejor habéis sido coach en alguna actividad deportiva. A lo mejor sois estudiantes y tenéis la experiencia de haber sido presidente de un chapter, ¿no? De un OSI chapter o IEEE chapter. Cosas así son las que hacen realmente una diferencia. Y eso es lo que os va a definir. Entonces, pensar en cómo es vuestro paquete de competencias. Ahora, la siguiente pregunta es ¿qué es lo que queréis? O sea, y estoy seguro que sabéis contestar a esta pregunta. Porque
si estáis terminando lo que sea, el bachelor o el máster, o tenéis 20 años de experiencia, y yo os digo, ¿qué es lo que queréis? Seguro que me podéis decir, yo quiero abrir una panadería. Pues si eso es lo que quieres, pues dale. Si me dices, mira, es que quiero hacer un doctorado, pues haz un doctorado. Y por supuesto hay mucha gente que me dice, estoy entre doctorado o industria. Pues depende, porque si lo que quieres hacer, y pongo un ejemplo de alguien en concreto que me dijo, es que quiero trabajar con circuitos semiconductores. Y yo dije, es que para hacer eso, o sea, tienes que hacer un doctorado porque si no, no vas a tener esa competencia. El ser experto en algo a ese nivel necesita el doctorado. Ahora, si me dices, mira, es que yo tengo estas competencias y yo puedo encontrar un trabajo ahora en la industria, en algoritmos cuánticos, ¿me merece la pena un doctorado? Ahí a lo mejor no te merece la pena. Pero bueno, nosotros realmente hacemos eso todas las semanas. O sea, gratuitamente yo puedo sentarme con vosotros durante 15, 20 minutos e intentar encontrar digamos, ese path en vuestra carrera profesional para entender cuál es vuestro siguiente paso. Pero, por supuesto, hacer esa reflexión primera, que es lo más importante. Y después, una vez que sepáis cuál es el siguiente paso en vuestra carrera, pues, cuál es el plan de acción para llegar ahí. Y estoy segura que lo vaya a conseguir. O sea, simplemente hay que saber qué es lo que se quiere hacer y poquito a poco, porque se tarda a veces, lo vais a conseguir. Pues si queréis saber un poco más sobre Eureka, esta es nuestra página web y veis que está en la parte de recursos. Esta es la parte en inglés, pero si veis, está el icono en francés y en español. Si le dais al icono en español, os va a tenemos una oficina en España, que la empresa se llama Eureka Spain, y tenemos todo en español. Es decir, que no hay ningún problema, no os podéis perder porque todo también está en español para vosotros. Tenemos diferentes servicios y recursos, como he comentado antes. Tenemos una plataforma de cursos online para empresas que están empezando con la cuántica. Tenemos paquetes educativos. Tenemos reclutamiento como servicio. Damos muchos tutoriales de cómo escribir el currículum, cómo mejorar. Eventos de los típicos career events, si habéis venido alguno, al menos uno al año tenemos seguro, donde vienen empresas y podéis hablar directamente con empresas sin ninguna atadura. Tenemos servicios profesionales, como he explicado antes, y tenemos la parte de community building, que es lo que estamos haciendo en este evento, por ejemplo. Esas partes un poco más grises dentro del ecosistema, esos gaps que se ven, pues intentamos probar, dar una solución a ello. Y Quantum Latino es la segunda edición este año, pero hemos tenido Quantum Eastern Europe por primera vez. Y espero que podamos seguir teniendo estos eventos para construir comunidad. Un poco más sobre nuestros cursos online, pues son certificados, es decir, si haces cualquiera de nuestros cursos vas a tener certificación de CPD que sirven en todo el mundo. Tenemos descuentos para estudiantes, se quedan, creo que es el 80% de descuento dependiendo del curso. Cualquier cosa me mandáis un email. Tenemos cursos que no son nada técnicos para gente sobre todo de negocio que quiera tener una visión general de la industria y por qué es importante entender la cuántica dentro de su empresa, pero después tenemos, digamos, diferentes carreras o diferentes caminos dependiendo de las aplicaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, para el mundo de las finanzas tenemos un curso sobre finanzas y un curso de algoritmos cuánticos para finanzas. Trabajamos con diferentes empresas, por ejemplo, hemos lanzado un curso con Zapata Computing donde podéis entender qué es lo que oferta Zapata. Tenemos un calendario gratuito, simplemente tenéis que registraros en nuestra plataforma, es gratuito y tenéis ahí la parte de eventos donde intentamos poner todos los eventos de tecnologías cuánticas que estén pasando en el mundo, tanto del mundo académico como profesionales. Entonces, no hay excusa para que no podáis atender a ningún evento. Ahora si me decís, vale, ya me he enterado, ya he hecho mi análisis, ahora yo quiero conseguir un trabajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver. Vuelvo a repetir que lo primero es hacer esa evaluación de uno mismo y después escribir, aunque sea en un papel, 3, 4 puntos. Estos son los diferentes trabajos que me gustaría hacer. Y si uno de esos trabajos es, yo qué sé, artista, porque os gusta pintar, pues lo ponéis. Estas son las cosas que me gustaría hacer con mi vida. A lo mejor en los 3 próximos años, porque siempre puede cambiar. ¿Y por qué no
intentad postular a alguna empresa que veáis, a lo mejor en LinkedIn. Podéis hacer simplemente porque vayáis a una entrevista con una empresa. Por supuesto, no hagáis un test con esa empresa que es el trabajo de vuestros sueños. Pero a lo mejor algo bueno, pues si funciona bien y si no también, pues es muy importante. Y también nosotros ofrecemos ese servicio de ayudaros a prepararos para entrevistas, porque es muy importante, porque una vez que tengáis elegida la opción que queráis con vuestra carrera profesional y sabéis cuáles son vuestros hitos en esa carrera y tengáis ese plan de acción, entonces hay que estar bien preparado, porque entonces la entrevista va a ser muy importante. Y lo primero es tener un buen currículum. Como he dicho, nosotros vemos vuestro currículum, es gratuito ese servicio, no hay problema. Pero es que hay algo que es que, o sea, está aquí. Lo primero es, tenéis que hacer un resumen pequeñito, 2 frases, 2, 3 frases. ¿Quiénes sois? Pues, yo qué sé, estudiante de fotónica que busca una nueva oportunidad en el ecosistema emergente de las tecnologías cuánticas. Tengo experiencia trabajando con láseres en lo que sea. Esas 2 frases me dicen quién eres. Ahora, después, si quiero saber más, voy a ver tu experiencia. Primero va a ser siempre la experiencia profesional o experiencia académica. Después, vuestra educación académica, vuestras competencias. Siempre hay que poner todas las competencias. Si tenéis competencias de software, de experimentales y soft skills, intentar poner todas las cosas que os vaya a hacer esa diferenciación de otros currículos. Tenéis que tener LinkedIn, porque es así, lo hemos visto en el debate de hoy de Women in Quantum, y es súper importante porque las empresas van a ir directamente a ver vuestro perfil. Así lo hacemos nosotros también. Entonces, poner el link en vuestro currículum y, por favor, primero, mirad que funcione, y segundo, podéis cambiar el link. O sea, si os llamáis Juan Pérez, el link que aparece 00019 no es Juan Pérez. Entonces, siempre mirad que vuestro link tenga vuestro nombre. Eso es bastante importante. Y mirad que no haya errores tipográficos, que esté todo alineado, que aparezca bonito, que tenga un buen diseño. Porque algo que odio yo es que haya diferentes clases de letras. Algo en negrita aquí que debería estar allí, pero no está. Se ve mal, se ve sucio, y eso hace que, pues a lo mejor me piense 2 veces el que diga, sí, esta persona es organizada para este trabajo. Es muy, muy importante. Y algunos ejemplos de ofertas reales de trabajos que hay ahora mismo en empresas de las tecnologías cuánticas. Este se llama Quantum Algorithm Researcher, o sea, investigador en algoritmos cuánticos, que seguramente que muchos de vosotros estáis buscando. No estoy diciendo qué empresa es en ninguno de estos ejemplos, pero algunas cosas importantes. Mira, si veis las responsabilidades, si esa persona va a trabajar con algoritmos, pero pone publicar artículos científicos en journals prestigiosos, vaya a trabajar con problemas con impacto real. Esto para mí es algo muy, muy científico. Es decir, que si estáis haciendo ahora mismo ciencia, las responsabilidades que ponen aquí realmente son muy parecidas a lo que vas a hacer a lo mejor en un postdoc. La diferencia es que a lo mejor en el postdoc lo que estás haciendo es algo mucho más fundamental, y ciencia más fundamental, que es muy interesante. Yo hice ciencia fundamental durante mi doctorado, pero a lo mejor si estás en una empresa, lo que vas a hacer van a ser aplicaciones mucho más reales de tus algoritmos en este caso. Y vosotros sois los que tenéis que decidir si os interesa uno u otro. Ahora, en este caso, pone doctorado en computación cuántica. Ya ahí el 70% están fuera. Ahora dice, o experiencia práctica equivalente. Es decir, si hay alguna persona que a lo mejor tiene un doctorado en otra cosa, yo como lo leería es, da igual lo que yo haya hecho antes. Si yo he trabajado ya con algoritmos cuánticos y lo puedo demostrar, seguramente ya tengo la primera línea, ya puedo decir, esta sí lo tengo. Ahora, el segundo, dice, es que tengo que tener
tengo que demostrar científicamente ese récord de todo lo que he hecho. Ahí a lo mejor no es, ya dices, es que no tengo papers. Y es que es muy científica, esta posición en sí es muy, muy científica. Ahora, en términos de software, Python, o sea, es lo que piden. Y si me dices, es que yo estoy trabajando yo estuve trabajando mucho con MATLAB, yo solamente toqué Python al final del doctorado. Es que no, o sea, es muy, muy difícil que os den una oportunidad si no tenéis Python ahora mismo en computación. Experiencia con las librerías de software. Y digo librerías porque hay diferentes plataformas. Entonces, si podéis demostrar que tenéis experiencia en más de una, sería mucho más interesante. Y después, pues otras cosas que dice, habilidades para gestionar proyectos, pues, o prioridades, deadlines. Eso no es tan fácil. No todos los investigadores y los científicos son capaces de decir que tienen las habilidades para hacer eso. Seguramente os lo preguntarán. ¿Me puedes decir cómo puedes demostrar que tienes esa habilidad? El segundo ejemplo. Científico de aplicaciones en tecnologías cuánticas. Esto es que a mí me gusta mucho porque el título, o sea, si yo lo leo Application Scientist Quantum Technologies, a mí me parece súper técnico. Pero después, si leéis las responsabilidades, no tiene nada que ver. Necesitan a alguien que hable con clientes, que represente a la empresa en conferencias y en ferias, que visite a clientes, en este caso, en un país en específico, que produzca, que cree material como documentación de producto, contenido de la página web, blogs, vídeos, etc. Esto no tiene nada que ver con una persona que sea científico, pero mirad el título. Entonces, hay que tener, o sea, muchas veces a lo mejor si leéis ese título y dices, oh, es algo científico, pero después leéis las responsabilidades y dices, eso quiero hacerlo yo, porque me gusta trabajar con una página web y por qué no. Pero es que mirad que aún así os piden que tengáis un doctorado en física con background en Quantum Technologies. Yo creo que no hace falta, o sea, realmente pienso que no, si no tenéis el doctorado en física no pasaría nada, pero sí que a lo mejor necesitáis demostrar que tenéis experiencia con esas otras, pues a lo mejor que seríais buenos o buenas vendiendo, pongámoslo así. El tercer ejemplo, físico atómico, pues muy científico. Realmente necesitan a una persona. Si pone físico atómico, si pone algo como neutral atoms o superconducting circuits researcher, es que van a necesitar a una persona que haya trabajado con eso. Incluso si a lo mejor están trabajando con ion traps y viene alguien que haya trabajado en neutral atoms, es que a lo mejor dicen que no. Así de específicas son a veces los roles que hay en ese momento. Y aquí incluso dicen 2 o 3 años de experiencia postdoctoral. Esto realmente están buscando un científico, una persona que tiene una trayectoria científica larga. Otro un poco todavía técnico, pero que no tiene nada que ver y que no se necesita el doctorado. Aquí necesitan a una persona que sepa pues de sprints review, por ejemplo, agile, y todas esas metodologías de negocio son importantes porque muchas veces os van a diferenciar con respecto a otros candidatos. Esta persona necesitaría revisar el código de otras personas del equipo. Necesitan a una persona que tenga 1 o 2 años de experiencia en software engineering con Python, sorpresa, pero dicen, pues un bachelor o experiencia. Ahora, you have full rights, necesitas poder trabajar en el país donde esté, que no os voy a decir cuál es, pero eso hace que muchas personas, por su currículum, son geniales, o sea, realmente es un currículum magnífico, pero no pueden optar al trabajo. Y si algunos de vosotros nos habéis enviado ya el currículum y a lo mejor nos hemos contestado es porque es que a lo mejor no puede ser, porque pues eso, hay muchas cosas que a lo mejor no están en nuestras manos.
Pero a los que no os habéis enviado el currículum, por favor, enviarnos el currículum porque estamos aquí para intentar encontrar ese trabajo para vosotros. A mí lo que me gusta de este puesto es que dice, eh, you're humble enough to bend, o sea, están buscando a alguien que diga, nosotros no queremos a una persona que vaya con la cabeza alta en mitad del equipo, queremos a una persona que venga aquí a aprender, que sepa que no todo lo que se hace es perfecto. A mí, o sea, solo por eso que han añadido, me gusta la cultura de esta empresa. Es muy importante, ¿eh? Y bueno, o sea, estos ejemplos lo quería demostrar porque a veces pues, es mucho más práctico ver cosas de la vida real. Yo estoy segura que vais a tener, todo va a ser satisfactorio, vais a tener éxito seguro, pero a lo mejor no es una línea recta, pero bueno, eso es lo divertido de vuestra carrera profesional y de la vida. Así que muchísimas gracias, esto ha sido todo. Por favor, enviárnos vuestros currículums, cualquier pregunta, ya sea por email, info@cureca.com, LinkedIn, ya sabéis dónde estoy. Y nada, espero que tengáis preguntas, cualquier cosa, aquí estoy. Gracias. A ver qué tenemos como pregunta. Alberto, hola Alberto Córdoba. ¿Podrías decirnos si estos fondos o financiamiento, cuánto proviene de fondos de gobiernos y de instituciones privadas? Lo que yo he enseñado antes es todo de gobierno, no hay nada, nada privado en la imagen general. O sea, ahora mismo estamos a 30 billones de dólares solo de gobierno, solo público. A ver, Francisco del Río. Sabiendo que el término cuántico en muchos países de Latinoamérica se asocia con metafísica, fraudes, importante. ¿Cómo reivindicar a la ciencia cuántica que se nos viene encima en los próximos años? Porque las empresas... Claro, pues eso es uno de los miedos que tenemos todos y todas. Porque hay mucha gente que ahora, pues, como decimos en España, pues, que se suben al carro, ¿no? Ven esa oportunidad y dicen, uff, yo también voy a hacer algo de cuántica. Van a una empresa y todo lo que dicen es fraudulento, no tiene, pues, no se basa en nada real. Y la empresa dice, esto era cuántica, nada, no quiero saber nada. Y se pierde esa oportunidad. Entonces hay que tener... Pasa con todas las tecnologías, con todo. En este mundo hay personas oportunistas, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado y, bueno, hay muchas cosas de metafísica muy interesantes, pero hay que ver el background, ¿no? Hay que chequear a la persona que ha hecho esa persona y que realmente... Estamos seguros que la persona, si sabe de lo que habla y tiene sentido, si no sabe de lo que habla, se le ve. Como decimos en España, se le ve el plumero. ¿Cuál es la experiencia desde Cureca en romper esta inercia de vinculación empresa-ciencia? Pues intentamos, o sea, hace a lo mejor 2 años escribí a 1000 ejecutivos de diferentes empresas que muchos decían, interesante, pero todavía estamos intentando entender blockchain, estamos intentando incorporar inteligencia artificial, lo de la cuántica viene después. Y a lo mejor en estos 2 años ahora veo que sí, que dicen, hay que hacer algo con la cuántica, porque un competidor, por ejemplo, en la competencia, pues están trabajando. Entonces, lo que estamos viendo es que hay que ser muy realistas, eso es una de las cosas primordiales. O sea, no podemos decir que en 2 años vamos a tener 2 millones de qubits, no se puede. Entonces, pues un poco desmitificar lo que otros hacen que no esté basado en esa realidad, digamos. Martín, ¿qué me cuentas? En las universidades estamos generando capacidades en matemáticas, física y ciencia de la computación hasta que apareció el fenómeno cuántico. Salvo excepciones, no hemos estado mirando la posibilidad de un desarrollo profesional alrededor de las tecnologías cuánticas. Muchos tal vez no hemos usado en nuestras carreras lo que aprendimos de álgebra lineal. Totalmente cierto. Es que álgebra, yo cuando estudié en ingeniería era una de las cosas que yo dije, ¿pero quién usa esto? ¿Para qué queremos aprender álgebra lineal? Con un buen refresco de esas cosas que ya vimos podemos entender y avanzar mucho. Y es así, ¿eh? Es que es así. O sea, los números complejos, álgebra lineal y un poquito del espacio de Hilbert, que eso sí que es algo nuevo para los que venimos de ingeniería,
ya tenemos el paquete de principiantes para adentrarnos en la cuántica, totalmente de acuerdo. Eh, Alberto, con el libro de Tanucci, es que te has metido ya de golpe en libros bastante importantes. Aquí tengo unos cuantos libros, si queréis escribirme un email y os doy la lista de los 2 o 3 libros que para mí fueron fundamentales. Martín, los ingenieros en computación aprendíamos a resolver con software, pero los ingenieros de... Si al final es que todo es son modelos, o sea, es que es así, Martín. Nosotros hacíamos... Mira, alguien me gustó mucho, creo que fue mi supervisor de la tesis doctoral, hablando con otro científico, hicieron una analogía cuando estamos hablando de simulación cuántica y dice, cuando vas a diseñar un nuevo avión o helicóptero, tienes el túnel de viento, ¿no? Y haces un modelo, porque no hay un túnel de viento en el que quepa un Airbus 380, ¿no? Que son enormes. Haces un modelo algo más pequeñito y lo metes en el túnel de viento. Pues eso es la simulación cuántica y esos son los sistemas analógicos de computación cuántica. Y realmente eso es lo que hay ahora mismo en computación cuántica. O sea, tienes unos átomos o iones y lo que estás haciendo es pones tu hamiltoniano y lo pones allí y haces el modelo. O sea, eso es lo que estamos haciendo, es todo simulación cuántica. Mauro, ¿considera que cuántica debería enseñarse desde la escuela inicial o habrá que esperar un poco más para que sea introducida? A ver, programación clásica. Yo no tuve programación clásica hasta que estuve en el bachillerato, o sea, justo antes de la universidad. Nunca había aprendido programación. Después, durante la universidad, en ingeniería, tuve muy poquito de programación. Y estamos hablando del 2005, cuando yo acabé la carrera o así. Es decir, que ya la computación llevaba muchas décadas y todavía no se tenía. Sí que podría haber sido interesante para mí haber empezado, a lo mejor con C++, empezar mucho antes, pero no creo que hubiera tenido sentido a lo mejor para mí empezar programación en la guardería. Ahora, con computación cuántica pasa lo mismo. Yo soy de la opinión que no necesitamos explicarle un ordenador cuántico a niños en las guarderías, pero sí que creo que hay que introducir los conceptos a los maestros. Creo que hay que ir con divulgación y tenemos, como he dicho, tenemos proyectos, tenemos la idea de colaborar con una empresa que tienen un ordenador cuántico de 2 qubits y traer esos conceptos a los institutos. Porque si los profesores no entienden esos conceptos, después no van a poder enseñar a los alumnos. Entonces, mucha divulgación y creo que es lo que tenemos que empezar. Mucha divulgación, tanto en los colegios como en los institutos, y empezar a enseñar a los profesores. Y eso así va a generar el propio programa cuántico en el futuro. Pues ya no veo más preguntas, así que lo dejamos ahí. Ahora hay un descanso de media hora, ¿verdad? Sí. Y después tenemos a Rafael Verísimo, que va a hablar en portugués y nos va a contar un poco de lo que está pasando en Brasil y con Brasil Quantum, que han hecho muchas actividades muy buenas. Así que nada, cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Un placer hablar con vosotros de nuevo y gracias por estar con nosotros hoy.